Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. Hoy estamos a 29 de noviembre del año 2015. El tema, ¿valida Dios todos los matrimonios? Una gran controversia gira en torno a este tema. Parece que algunos líderes religiosos, tanto de la iglesia, cualquier denominación, de las iglesias cristianas, de las denominaciones cristianas, muchos están perdidos en este aspecto. ¿Y por qué digo que muchos están perdidos en este aspecto? Es porque algunos entienden que el matrimonio ante los ojos de Dios solamente es válido si es bendecido por un pastor o si es bendecido por un sacerdote. Algunas denominaciones casan por la iglesia, vamos a decir, a personas que tienen ya varios matrimonios civiles, por el simple hecho de que entienden de que como se casaron por lo civil, delante de Dios no están casados. Y nos vamos a ir inmediatamente a la Biblia, no vamos a entrar en conflicto con este tema. Nos vamos a ir a un libro de la Biblia que dice una posición muy estricta respecto de Dios, la posición de Dios respecto al matrimonio. Está en el libro de Romanos, específicamente para los cristianos. Este mensaje es para los cristianos. El que es ateo, el que es agnóstico, el que entiende que hace con su vida lo que le da la gana, este mensaje para ellos no aplica. Este mensaje es para personas que creen en Dios, han recibido a Jesús como su Señor, Salvador y Redentor y quieren llevar una vida agradable a Dios, pero que también tienen una vida matrimonial, tienen un noviazgo, tienen un deseo de llevar una vida en familia, una vida en pareja. Y esto es la posición bíblica al respecto. Romanos 7, verso, vamos a ponerlo desde el verso 1, dice: ¿acaso ignoran, hermanos míos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive, así como una mujer está ligada por la ley a su esposo mientras él vive? Pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera, aunque se case con otro. Esto es palabra de Dios. Hay que tomar en cuenta un detalle. Aquí cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, menciona la ley, no está hablando de los libros de la ley de Moisés. Está hablando de la ley, del conjunto de reglas humanas, del conjunto de leyes humanas. No está hablando de la ley dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Porque hay un detalle interesante. Esa ley que recibe Moisés, si usted saca un tiempo y lee estos libros de la ley, como le llaman los judíos, que comienzan en Génesis y terminan en Deuteronomio, se va a dar cuenta bien claro, y pueden buscar un resaltador y un lápiz y subrayarlo, que el Señor habla bien claro que esas leyes fueron dadas al pueblo de Israel. Inclusive algunas leyes dadas a Israel, el mismo Señor dice que no aplica para los extranjeros. ¿Qué significa eso? Fueron leyes dadas especialmente para ese pueblo. Y cuando leemos el libro de los Hebreos, específicamente el capítulo 7, nos damos cuenta que esas leyes fueron dadas al pueblo de Israel. Pero hay un detalle importante y vamos a seguir leyendo respecto a este tema. Y vamos a dar un salto al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, porque aquí lo que yo quiero es marcar diferencias. Vamos al libro de Hebreos, verso 4, dice: honrosos sean todos el matrimonio y su lecho sea puro, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Esto es Hebreos 13, verso 4. Ya escuchamos Romanos 7, 2, ¿verdad? La persona casada está ligada por ley a su pareja mientras esta pareja viva. Cuando la pareja muere, la persona es libre de unirse con quien quiera. Entonces, vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a ver lo que dice el Señor en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. Vamos a escuchar. Primera de Corintios 7, verso 10 dice: ahora bien, a los que tienen esposa, ordeno, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido, pero si se separa,
permanezca sin varón, reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Oigan lo que dice el apóstol bien claro. Ahora bien, a los que tienen esposa ordeno, no yo, sino el Señor. O sea, Él está dando un mandamiento de Dios. Dice, bueno, yo he recibido una orden de Dios y esa orden yo la transfiero. Yo transfiero esta orden que Dios me ha dado para que yo se la transfiera a ustedes. Dice, pero hay un punto que dice, adelante dice, sin embargo, a los demás hace la acepción, ahí mismo hace la diferencia el apóstol, lo vemos en el verso 12, digo yo, no el Señor. O sea, él hace la excepción. Miren, a los que no están casados, digo yo, no el Señor, que si alguno tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Y la esposa que tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie de él. Pero el marido no creyente es santificado por la esposa creyente, y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios. No obstante, si el no creyente se divorcia, que se divorcie. En tal caso, el hermano o la hermana no están sujetos, pues a paz nos llamó Dios. Ahí hay un punto importante, hay que tomar en cuenta algo. Cuando dos personas conviven maritalmente, sin estar casados, lo que llamamos tradicionalmente concubinato, unión libre, en la Biblia, son identificados como esposo y esposa. Son identificados como esposa y esposo, esposa. Entonces, cuando se refiere al divorcio, la palabra divorcio en sí no significa necesariamente la ruptura de un matrimonio. Divorcio es una palabra que significa separación. A veces escuchamos el calificativo de divorciado, no solamente cuando se trata del matrimonio, también dice, este hombre está divorciado de todos los eventos políticos que ocurren en la nación. Tal partido político está divorciado del gobierno. O sea, divorcio significa separación. Pero es más común escuchar esta expresión, divorcio, cuando se trata de matrimonio. Y siempre que escuchamos la palabra divorcio, lo asociamos con matrimonio. Entonces vemos aquí en 1 Corintios la misma posición que en Romanos 7:2. ¿Verdad? Vuelvo y repito, 1 Corintios 7. A los que tienen esposa, es decir, a los casados, ordena el Señor que la esposa no se separe del marido, pero si se separa, permanezca sin casarse, o que se reconcilie con el marido. Y el marido que no abandone a su mujer. Si nos vamos al mismo 1 Corintios, capítulo 7, caemos en el verso 39, dice, la mujer está ligada por ley mientras está vivo su marido, pues si su marido muere, ella es libre de casarse con quien desee, solo que sea nuestro Señor. Ya estamos claros en la posición neotestamentaria del matrimonio. ¿Cuál es la posición del Nuevo Testamento respecto al matrimonio? Que no hay disolución del matrimonio de parte de Dios, salvo que la muerte. La Iglesia Católica, cuando casa a una pareja, dice, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Algunas personas quieren evitar el matrimonio religioso por esta misma razón, porque están conscientes de que Dios cuando une de por vida. Algunas personas también dicen, bueno, como la iglesia no divorcia, yo me voy a casar por la ley, si me da mi gana de divorciarme, me divorcio, firmo un papel y no tengo que estar cogiendo lucha con que la iglesia no me quiera divorciar o estar atado a una persona a la cual yo no quiera por razones religiosas, mi vida continúa. Hay gente que piensa así, definitivamente aquí estamos escuchando a personas que están pecando con premeditación. A esa gente no les interesa nada que Dios bendiga su matrimonio, no les interesa nada que ver con Dios.
Ellos están conscientes de la posición de Dios respecto al matrimonio. Pero también la Iglesia Católica en algunos puntos falla. ¿Cuáles puntos falla? La Iglesia Católica, lo digo, vengo de un colegio católico, criado en un colegio católico, entiende que el matrimonio católico, el matrimonio por la religión católica, ese matrimonio es válido delante de Dios. Yo recuerdo que una vez una joven le preguntó a un profesor católico, del colegio católico en el que estudié, que si una persona está casada por lo civil y no estaba casada por la iglesia, ¿qué significaba eso? Y yo dije, bueno, es que esa persona está en adulterio, porque es que tienen que casarse por la iglesia para estar casados delante de Dios. Y algunos pastores evangélicos tienen la misma posición. Entienden que el matrimonio válido delante de Dios, que una pareja está casada delante de Dios cuando el pastor les da la bendición. Y eso no es así. En la Biblia, que la he leído varias veces, no dice en ningún lado, no hay en ningún lado una ceremonia religiosa de boda. Me gustaría que me la buscaran. En el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, están las bodas de Caná. Y cuando trata el tema de la boda de Caná, lo que trata es que se acabó el vino. En el Nuevo Testamento no vemos a Jesús, ni a Pablo, ni a ninguno de los apóstoles de Jesús casando a nadie, ni dando un esquema, un protocolo, una logística de cómo celebrar una boda religiosa. En el templo donde me congrego tenemos una Biblia enorme, una Biblia pastoral, donde está, en caso de que una persona se vaya a casar, una pareja, están todo lo que el pastor, todos los pasos que el pastor debe llevar. Y en todos esos pasos, los que hay son muchos versículos bíblicos respecto a la conservación del matrimonio, a la enseñanza en la vida matrimonial. Pero no hay una logística bíblica, en la Biblia no hay una logística bíblica que te diga qué debe hacer el sacerdote para que ese matrimonio sea validado delante de Dios. Ahora, lo que sí vemos en la Biblia, lo acabamos de ver en Romanos 7.2 y en 1 Corintios 7, es que la persona está, es esa ley humana que liga a través del matrimonio, esa ley humana es válida delante de Dios. El Señor nos dice a nosotros, el Señor nos dice que toda autoridad es puesta por Dios y que las leyes humanas que no contradicen la voluntad de Dios, lógicamente, son leyes válidas y leyes que Dios aprueba. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 13, vamos a leerlo, Romanos capítulo 13, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 13, dice, vamos desde el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Así que el que se oponga a la autoridad, al ordenado por Dios se opone, y los que se opongan recibirán juicio. Entonces, porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, sino por causa de las malas. Entonces, ¿por qué no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás elogio de su parte. Porque un ministro de Dios, porque es un ministro de Dios, pero para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano porta la espada, porque es un ministro de Dios y un vengador de ira contra los que hacen lo malo. Por esta razón necesitamos estar sometidos no solo por motivo de la ira, sino también por motivo de nuestra conciencia. También por esta causa ustedes pagan impuestos, porque ellos son ministros de Dios que son constituidos para esto mismo. Paguen pues a cada quien según lo que se le deba. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, el matrimonio civil es aprobado por Dios. Claro que sí. La Biblia nos acaba de mencionar que es reconocido por Dios. En la misma Biblia dice que un acuerdo
entre humanos, una vez ratificado, nadie le quita y nadie le puede agregar. Yo les voy a poner un ejemplo. Usted va a un banco a sacar una tarjeta de crédito o a pedir un préstamo. Usted firma aprobando todas las condiciones que da el banco. Inmediatamente usted firma aprobando todas las condiciones que da el banco. Usted tiene un compromiso con el banco de pagar las cuotas correspondientes al endeudamiento que usted acaba de asumir. Si usted no paga esas cuotas, porque usted entiende que ese endeudamiento fue con el banco y no con Dios, ¿cree usted que eso no es robo y que no es pecado? Entonces, usted está en la obligación de pagar el compromiso que usted asumió. Si eso es con un acuerdo de tarjeta de crédito en el cual no se abre la Biblia, en el cual no se menciona a Dios, el cual no es un acuerdo para toda la vida, sino un acuerdo mientras el contrato esté vigente, un acuerdo con un préstamo, mientras el préstamo esté vigente, ¿qué será un contrato matrimonial en el cual es un contrato entre dos personas que van a dormir juntos, que harán una sola carne, que crearán una familia, que formarán un hogar? ¿No es válido también delante de Dios? Claro que es válido delante de Dios. En el libro de Moisés, en los libros de Moisés, en Deuteronomio específicamente, vemos una situación particular en la cual se le permite al hombre conceder carta de divorcio a la mujer si encuentra en ella algo que no le agrada. El libro de Deuteronomio explica al respecto y vamos a leerlo. Tenemos aquí Deuteronomio 24:1, dice: si un hombre toma esposa y habiéndose acostado con ella sucede que no le agrada porque encuentra en ella algo reprochable, podrá escribirle carta de repudio, se la entregará y la despedirá. Aquí hay un punto importante que tú hablas claro. Encuentra en ella algo reprochable después que se acuesta con ella. Para los varones de Israel, según esta ley dada en el pueblo, dada al pueblo de Israel, había un detalle importante. El que cometía fornicación, o sea, el que cometía, que tenía sexo sin estar casado, cometía un pecado mortal delante de Dios. Y el hombre que se acostaba con una mujer que supuestamente era virgen y cuando se acostaba con ella descubría que la mujer no era virgen, el hombre podía devolverla porque el hombre entendía que había sido engañado. Podía darle carta de divorcio. Ya esa mujer repudiada, con carta de divorcio, podía salir y buscarse a otro hombre que quisiera estar con ella. Pero ya sobre ella caía el estigma de que era una mujer repudiada y todo el mundo, inclusive el hombre que se fuera a unir con ella, sabía que ella era una mujer repudiada. Entonces, más adelante, si después de haber salido de su casa se va y se casa con otro hombre y ese otro hombre la aborrece y le escribe carta de repudio y se la entrega y la despide de su casa, o si muere el otro hombre que la tomó por esposa, el primer marido que la despidió no le estará permitido volver a tomarla por esposa después de haber sido ella mancillada, pues esto es abominación delante de Dios. Pero miren qué punto. Aquí, ¿sabe lo que dice? En el mismo verso 4, cuando dice que esto es abominación ante Jehová, dice: no traerás pecado a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Usted cree que hay diferencia entre lo que dice Deuteronomio 24, versos del 1 al 4, a lo que dice la Biblia en Romanos 7, o lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, o lo que dice Jesús en los evangelios que vamos a ver ahora? No hay diferencia. Vamos a ponerlo en un idioma fácil de entender. ¿Qué dice aquí? Vámonos a la ley. Vamos a hacernos cuenta que estamos viviendo en los tiempos de Moisés. Y vamos a ponerlo en lenguaje claro, en lenguaje llano, como si lo fuéramos a mandar por Twitter y nada más tuviéramos facilidad de ponerlo en unos cuantos caracteres, o como si fuéramos a mandar un telegrama. ¿Qué dice? Mira, el padre dice lo siguiente: si te divorcias de tu mujer,
y ella se va con otro, y ese otro también la divorcia, ella no puede volver contigo, porque al haberse ido, al haberse separado de ti, haberse metido con otro, está mancillada. Y eso, si ella vuelve contigo, eso lleva pecado a la casa de Dios porque ella está mancillada. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Cae el estigma solamente sobre la mujer? ¿O también aplica para el hombre? También aplica para el varón. ¿Solamente está condenada a cargar con ese pecado la mujer o también está condenado el hombre a cargar con ese pecado? La Biblia nos dice bien claro que Dios no hace acepción de personas. Y lo que un hombre hace mal, lo hace mal. Y si la mujer hace el mismo mal, también está mal. O sea, el pecado es pecado, el pecado no tiene género. No hay un pecado para un hombre y un pecado para una mujer. El pecado es pecado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Ahora nos vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Porque en Mateo 5 el Señor Jesús dice que el hombre que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio, y si la mujer se casa con otro hombre, el otro hombre que se casa con ella también comete adulterio. Miren, en Mateo 19, vamos a leerlo desde el verso 1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios quitó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Miren un punto interesante aquí. Aquí dice Jesús que Él permite, que Dios permite el divorcio por causa de fornicación. Pero aquí vemos dos términos que la gente entiende que son similares, que moralmente son similares o que significan lo mismo, que es fornicación y adulterio. Cuando abrimos este mensaje en el principio, nos fuimos al libro de Hebreos capítulo 13, verso 4, donde el Señor nos habla de que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia entre un adúltero y un fornicario. Porque si ambos fueran iguales, no marcara la diferencia. Todos los pusiera en una misma casilla. Sin embargo, no es así. Adulterio. Un diccionario si usted quiere. Adulterio. Relación sexual entre dos personas fuera del matrimonio. O sea, entre dos personas casadas fuera del matrimonio. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Infidelidad matrimonial, en pocas palabras. Un hombre o una mujer casados que tienen sexo con una pareja fuera de su matrimonio. Eso es adulterio. Fornicación, relación sexual entre dos personas solteras. Las dos personas solteras que no tienen compromiso matrimonial previo con nadie y tienen sexo sin estar casados, lógicamente están solteros. Están cometiendo fornicación. Por ejemplo, dos personas que viven en unión libre. Esas dos personas están en fornicación. Ante los ojos de Dios están en fornicación. Si una de esas personas es soltera y la otra es casada y tienen relaciones sexuales, no están en fornicación, están en adulterio. Ambos están en adulterio. Uno porque es casado y está engañando a su pareja, y la otra persona porque está con una persona casada.
allá hay adulterio. Entonces el Señor dice que a los que hacen esas acciones y a los que tienen sexo sin estar casados, Él mismo los juzgará. O sea, que para ellos les espera algo terrible. Jesús dice bien claro en Mateo 19 que Él autoriza la separación por fornicación. O sea, Él autoriza, bueno, dos personas que viven juntas sin estar casadas, yo les permito que se separen porque están en pecado. Yo les permito que se separen porque están en pecado. Pero a las personas casadas les tengo esta sentencia. El que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Esa es la posición bíblica. Esa es la posición bíblica, la posición de Jesús. Eso lo vemos en Mateo 19, que es donde Jesús habla más claro, es el Evangelio, que más claro explica esta posición de Dios al respecto. ¿Verdad? Esa es la posición más clara que Dios tiene al respecto. Entonces, ¿qué podemos decir respecto al matrimonio desde el punto de vista bíblico? Que verdaderamente el matrimonio desde el punto de vista bíblico, es una decisión que Dios solo anula con la muerte. Viene un punto interesante aquí ahora, donde mucha gente ahora se va a preguntar y dice, bueno, pero viene a proceder esto. Mi esposo me golpea, mi esposo me maltrata, mi esposo me es infiel, mi esposo es homosexual, mi esposo no me quiere, mi esposo no me ama. ¿Qué hago entonces? ¿Aguanto golpe? ¿Aguanto cajeta? ¿Aguanto infidelidad? ¿Me acuesto con un hombre con el riesgo de ser contaminada de una enfermedad de transmisión sexual porque a él le gusta acostarse con otros hombres? La respuesta que le puedo dar es la siguiente. Y es la respuesta que dice la Biblia. Si usted entiende, 1 Corintios 7, verso del 10 en adelante. Si usted entiende que usted se quiere separar de esas personas, ni yo ni nadie le puede decir que no lo haga. Usted está en libertad de hacerlo. Pero en 1 Corintios 7, hermana en Cristo, le dice que si usted lo hace, no puede volver a casar. Esa es la posición. No es que no lo haga, no es que no lo hagas, dice el Señor en 1 Corintios 7, verso 10. No es que no lo haga, es que si lo hace, hazlo, pero no hay que volverte a casar. Porque Dios no te lo va a aprobar. Aunque el pastor te case, porque tenemos un reguero de pastores charlatanes y sinvergüenza, que se creen que porque son pastores y están por encima de la palabra de Dios, por encima de la autoridad de Dios. Por eso es que tenemos el desorden tan grande que tenemos. El pastor y ministro en adulterio, ellos son los primeros que están en adulterio. Y preparando un reguero de adúlteros, una iglesia llena de adúlteros. Otra cosa que se le dice a la gente es que si tú eres divorciado, aceptaste al Señor, te bautizaste, ante los ojos de Dios tú estás soltero, porque eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, eso no es verdad. Eso no lo dice en ningún lado la Biblia. Lo que la Biblia sí dice es que en Cristo somos nueva criatura en la parte espiritual. En la parte espiritual somos nueva criatura. Porque Dios no va a tener dos posiciones. Dios tiene una sola posición. Él no es ambivalente. Tiene una sola posición. Tiene una sola posición. Y muchas personas divorciadas, separadas, que se convierten al Señor, pueden restaurar su matrimonio. Pueden unirse con su pareja y restaurar el matrimonio, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque el perdón en muchos corazones no existe. Hay humillaciones muy grandes, hay insultos muy grandes, hay dolores y decepciones muy grandes, que para el ser humano parecen incurables, pero que Dios puede hacer la diferencia.
Hay muchos testimonios de personas que han cometido pecados gravísimos, que han sido restauradas por Dios y dan el testimonio de que gracias a Dios han logrado tener una mejor vida. Entonces, hay matrimonios que se pueden restaurar. Hay pastores que dicen que el matrimonio, y sacerdotes, que el matrimonio que vale delante de Dios es el matrimonio que es bendecido por un pastor o por un ministro. Si es así, no tiene sentido que protesten los cristianos en contra del matrimonio homosexual. Porque si el matrimonio homosexual no es válido delante de Dios porque ningún sacerdote lo va a bendecir, entonces tanto aparataje, tanto bulto y tanta protesta no tiene sentido. Porque si el matrimonio por la ley ante Dios, según ellos, no es válido, entonces ¿por qué protestan por el matrimonio homosexual? Es que se contradicen, se cantan y se lloran. Si usted, por ejemplo, vive en concubinato, está en fornicación y se quiere bautizar, los pastores le piden que se case. Cásese. Pero ¿por qué el pastor no lo casa ahí mismo? Ya, yo los caso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agárrense las manos, dense un beso. Ustedes están casados delante de Dios, vamos a bautizarlo. No, lo manda donde un juez civil a que los case. Entonces, algún peso tiene ese matrimonio legal. Pero hay otro punto. Hay otro punto. Cuando una persona se quiere casar por la iglesia, la ceremonia religiosa, primero tienen que ir y casarse por la ley y lleva el acta de matrimonio para que el pastor haga el casamiento religioso. Entonces, el casamiento civil tiene validez y los mismos pastores y los mismos sacerdotes saben que es así. Cuando dos personas se aman pero no se quieren casar, ese amor es cuestionable. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Y el casarse lo que hace es unir más a las personas. Cuando dos personas se casan, el acta de nacimiento de los hijos dicen hijo legítimo. Aquí en República Dominicana, cuando dos personas casadas tienen un hijo, el acta de nacimiento de la criatura dice hijo o hija legítimo o legítimo. Cuando no son casados dicen hijo natural. Y eso de hijo legítimo, eso tiene un peso grandísimo. Y la gente se siente bien. Y hasta legalmente, tiene un peso fuerte. Cuando dicen, no, yo soy hijo de matrimonio. Yo soy hijo del matrimonio. Eso le da un peso moral, un peso legal, un peso social, un peso espiritual también, señores, ¿verdad? Hijo natural, yo soy hijo de fornicación, otra palabra. Eso es lo que significa. Yo soy hijo de un adulterio, puede ser también. Lo que pasa es que las leyes humanas no le van a poner fulano de tal, hijo de una relación adúltera de fulano con fulano, ¿no? ¿Y por qué? Hijo natural, de fulano y fulano. Hijo legítimo. Eso quiere decir hijo de matrimonio. Entonces, ¿cuál es el matrimonio que Dios aprueba? Todo matrimonio que vaya de acuerdo a lo que acabamos de leer. Entonces, viene situación. Joven soltero se enamora de mujer divorciada. Cristiano. Estoy hablando con cristiano. Joven cristiano entra a la iglesia. Soltero, nunca se ha casado. Se encuentra con una mujer que le gusta. La mujer es divorciada y su marido vive. El pastor dice, hay que casarlo porque se gustan, porque se quieren y hay que casarlo. ¿Valida Dios ese matrimonio porque lo hizo un pastor? La Biblia me dice a mí que no. La Biblia me dice a mí que no. El pastor puede decir que sí. La Biblia me dice a mí que no. ¿Qué me dice la Biblia? Que esa mujer que su esposo está vivo, todavía, que se casó con este muchacho que nunca se ha casado,
ha hecho que él cometa adulterio. Porque ante los ojos de Dios ella sigue casada. Aunque ante los ojos de ella se sienta divorciada. Aunque ante los ojos del pastor ella está divorciada. Ante los ojos de Dios ella está casada. Y la visión del pastor no es la misma visión de Dios. Aunque el pastor dance, hable en lengua, cante, baile y se dé patilla. No es la misma visión. El ser humano no va a tener nunca la visión de Dios. Entonces, ese matrimonio entonces no es de Dios, no es válido. Pero vamos a hacerlo menos sexista. Vamos a poner un hombre. Un hombre divorciado llega a la congregación, se tira de rodillas porque la predicación le encantó, con lágrimas en los ojos, con llanto y gemido, con pataleo, con chirrido y todo. Se tira de rodillas y le pide perdón a Dios por todos los pecados que ha cometido, por todo el romo que se bebió, por todas las películas que vio, por todas las prostitutas con las que se acostó, por ese hogar que dividió, por todos los tabanas que le dio a la mujer. Les pide perdón a Dios. Por toda la barriga que hizo que las mujeres se sacaran, les pide perdón a Dios. Bien, pidió perdón, arrepentido, restaurado, lavado y limpiado. El hermano comienza a llevar una vida ejemplar en toda la congregación. Pero el hermano mira el calendario y ve que él tiene 40 años de edad. Y que ahí hay una hermanita soltera que nunca se ha casado, que pasa de los 30, que está loca por un varón, que cuando se tira de rodillas a orar, ora 2 horas y de esas 2 horas, 1 hora 45 minutos pidiéndole un marido a Dios. Dice, esa hermana me gusta y se acerca y hermana, vamos a orar. Y la hermana feliz porque por fin apareció uno que se fijó en ella, comienzan a orar. Se enamoran, quien quita que no se enamoran. Y deciden decirle al pastor, pastor, mire, yo estoy enamorada del hermano fulano y nosotros estamos orando porque nos queremos casar. ¿Cuál es el deber del pastor? El deber del pastor es claro, si es un hombre de Dios. Si es un hombre de Dios, el deber del pastor es el siguiente. Dice, miren, si ustedes se quieren casar, allí hay un juzgado de paz, abajo del puente Juan Carlos, ahí en la avenida Las Américas. Hay un juzgado de paz donde lo casan por la ley. Ahora, yo como pastor no le puedo dar la bendición religiosa porque esa es una relación ante los ojos de Dios de adulterio. ¿Por qué? Porque él está casado ante los ojos de Dios, está ligado a su esposa. No importa que le haya dado 3 tabaná, que le haya pegado 15 cuernos. La Biblia dice que él ante los ojos de Dios está ligado a ella. Lo dice Romanos, lo dice Jesús en Mateo 19, lo dice en Primera de Corintios, lo dice Hebreos. Está ligado a ella. Si tú te quieres casar por lo civil, yo como pastor no puedo decirte que no lo hagas. Ahora, mi deber como pastor es decirte la posición de Dios ante lo que tú piensas hacer. Tú eres una mujer soltera, buscas un hombre soltero que no tenga compromiso. El deber de él como hombre es arreglar su asunto con su mujer. Ah, pero pastor, lo que pasa es que la mujer de él se casó, hizo otra familia. Entonces, ¿cómo va él ahora a divorciar a la mujer con el que está? A juntarse con ella. Y dice, bueno, eso es problema de él, ya la condición en la que él se encuentra. Él tiene que asumir su responsabilidad, porque él no consultó con Dios cuando hizo toda la vagabundería que hizo, sabiendo que Dios estaba ahí. Pero hay un punto importante a todo esto. En la República Dominicana, a usted lo casan con la Biblia abierta. El juez civil que lo va a casar a usted le lee unos cuantos versículos bíblicos. Si usted se casó borracho o endrogado y no captó nada de lo que le dijo, eso es problema suyo. Entonces, ¿qué matrimonio de verdad Dios no valida? Un matrimonio fundamentado en una mentira. Un hombre que se disfraza de hombre soltero, de hombre que nunca se ha casado, va donde una mujer soltera y le dice que él es soltero, que él nunca se ha casado, que él se quiere casar con ella. Y si el hombre tiene su esposa, el hombre está cometiendo un acto de poligamia y está llevando a esa muchacha a cometer adulterio.
Ahora, si la mujer descubre que el tipo le estaba hablando una mentira e insiste en casarse con él, que es un problema de ella. Por eso es que es importante que la persona, cristiana, antes de casarse, primero oren mucho y segundo, investiguen bien con quién se están metiendo. Uno de los grandes errores que cometen los cristianos es pensar que, ay no, a mí no me importa el pasado, a mí lo que me importa es su presente. Yo no soy quien para juzgar lo que hizo en el pasado. Usted quiere saber qué es lo que pasa, que la historia se repite. Y el hecho de que la persona vaya a la iglesia, de que la persona coma la Santa Cena, de que la persona haya sido bautizada, no la exime de que pueda volver a fallar. Es donde muchas veces nos equivocamos, porque creemos que porque es cristiano, porque va a la iglesia, porque predica, porque canta, eh, porque, porque ora y la gente gotea en el piso. La persona no le puede fallar. Judas Iscariote hizo más de ahí y vendió a Jesucristo. Y la Biblia dice que no todo el que dice Señor, 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 estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Ese es el que va a estar al reino de los cielos. Posición bíblica respecto al matrimonio. Dios no valida el matrimonio homosexual. Dios no valida los recasamientos. Dios permite que una persona se vuelva a casar en caso que la persona enviude. Dios no permite las personas que viven sin casarse. O sea, no los aprueba, no los bendice. Los hogares que están unidos sin estar casados, ante los ojos de Dios están en fornicación. Y si ambas personas deciden aceptar al Señor, tienen que casarse. Tienen que casarse. Porque si siguen en fornicación, entonces no están honrando a Dios, porque a Dios no le gusta la fornicación. Esos son los matrimonios que Dios no valida. Uniones por fornicación, recasamientos entre divorciados y matrimonio homosexual. Dios no lo valida. Lamentablemente hay pastores, hay sacerdotes católicos que la palabra de Dios a ellos les da par de tres. Aquí lo que importa es que la gente esté bien, que los hermanos estén bien, que los hermanos estén contentos conmigo. Para yo seguir sacando diezmo, ofrenda, primicia y todos los atracos que yo les pueda hacer. Y cuando me refiero a atracos, me refiero a gente que hace lo incorrecto con el objetivo de sacarle dinero al otro. No estoy diciendo que el diezmo y la primicia y las ofrendas no lo son. Si usted lo hace de corazón y lo hace en santidad para dárselo a Dios, le exhorto a que lo haga, porque Dios eso lo bendice. Pero si es un atraco, cuando un falso, un mentiroso, un falso hombre de Dios, una falsa mujer de Dios, aprueba lo que Dios desaprueba, porque no quiere poner en riesgo ni su liderazgo, ni su bolsillo, ni sus finanzas. Entonces, vuelvo y les repito los versículos que les leí. Mateo 19. Les leí Hebreos 13:4, Romanos 7:2 y Primera de Corintios 7. Usted los puede leer y se puede dar cuenta que esa es la posición de Dios respecto al matrimonio, respecto al divorcio. Hay versiones de la Biblia, como la Biblia Nueva Versión Internacional, que han hecho una trampa con estos versículos y han tomado y la han alterado. Y lo han alterado ridículamente, justificando el recasamiento por infidelidad matrimonial. Y eso no está en la Biblia. Y en los textos originales griegos, eso no está. Yo le invito a que usted busque los textos originales griegos en su traducción transliteral y se va a dar cuenta que Mateo 19 es claro al respecto. El Señor permite la separación de las personas que están en fornicación. Eso no quiere decir ahora, y vamos a suponer que Dios permita que porque a ti te pegaron un cuerno, te fueran infiel, Él permita que tú te divorcies. En ningún lado dice que te puedes volver a casar.
Es el punto. El punto no es si permite que te separe o no. El punto es que sí dice que aunque te separe, por la razón que fuere, no te puedes volver a casar. Entonces, yo vine a traerte lo que dice la Biblia. Yo no vine a traerte mi opinión. Aquí no ha salido a reducir mi opinión en ningún punto. Aquí hemos hablado de lo que dice la Biblia. Tú eres que sabes. O le sirves a Dios, o le sirve al que se opone a Dios. Al final de cuentas, nadie que se oponga a lo que Dios establece entrará al reino de Dios. Te amo mucho, tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, Santo Domingo, República Dominicana. 29 de noviembre del 2015. Vete a una iglesia cristiana, de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, cambian la Biblia y lo que tienen es un relajo, vete de ahí que no está Dios. Lee tu Nuevo Testamento, lee tu Biblia y lleva una vida agradable a Dios porque los tiempos se están acabando. Te amo mucho. Amén.